Hello guys, en este quinto y último ejercicio de esta serie sobre el presente simple, pondremos a prueba tu capacidad para organizar oraciones correctas de manera estructural. El objetivo es que reorganices las palabras para formar oraciones coherentes, bien sean enunciados positivos, negativos o preguntas. El secreto de este tipo de ejercicios es saber la estructura correcta de las oraciones. De esa manera, no estarás adivinando. El inglés es un idioma SVO, lo que significa que primero se escribe el sujeto, luego el verbo y finalmente el objeto. Si hay algún complemento, se escribe después. Ya con esta información tienes prácticamente ganado el cielo. Como ya vimos, nuestra primera oración entonces es Lisa goes to the library every Saturday. Lisa va a la librería todos los sábados. Nuestro segundo ejercicio es un enunciado negativo. La estructura es exactamente la misma, SVO, con la diferencia de que nuestro verbo es negativo. Así que en este caso hay que saber cómo hacer la negación de un verbo. Nuestro sujeto sería el pronombre I, el verbo have, que para el pronombre I en negativo sería don't have, y el objeto sería pet, mascota. Y entonces el complemento de esta oración sería at the moment. Tendría entonces I don't have a pet at the moment. No tengo una mascota en este momento. El número 3 es también un enunciado positivo. El sujeto es my sisters, el verbo enjoy y el objeto swimming. El complemento sería entonces in the pool. Aquí hago un paréntesis. Por si no lo sabes, el sujeto es el que hace la acción. El verbo es la acción. Y el objeto es el qué de la acción. Es decir, le preguntas al verbo qué y la respuesta será el objeto directo. Y si le preguntas quién, si está en la oración, la respuesta será el objeto indirecto. En nuestros casos anteriores, por ejemplo, ¿a dónde va Lisa? ¿Qué es lo que tiene? Y la tercera, ¿qué disfruta? Y la respuesta a esas preguntas, Lisa va a la librería, entonces librería es el objeto. ¿Qué es lo que no tiene? Una mascota, así que una mascota es el objeto directo. Y en esta última, ¿qué es lo que disfruta? Nadar, swimming, así que swimming es el objeto directo. Finalmente tenemos entonces my sisters enjoy swimming in the pool. Mis hermanas disfrutan nadar en la piscina. Número 4, también un enunciado positivo. No se ve aquí ninguna negación ni signo de interrogación. Así que nuestro sujeto es el pronombre I, el verbo drink. ¿Y qué es lo que se bebe? Café, así que café es nuestro objeto directo. El complemento sería entonces cada mañana, every morning. Tendríamos finalmente I drink coffee every morning. Bebo café todas las mañanas. En el número 5 veo entonces un signo de interrogación, lo que me dice que es una pregunta. Para la pregunta entonces, comienzo con el auxiliar, a menos que sea una pregunta abierta. Entonces, nuestro auxiliar es do. Después del auxiliar, se escribe la misma estructura SVO, el sujeto, que sería you, y me quedan dos verbos, entonces aquí debo de sopesar, es work o finish el verbo. Como tengo la palabra schedule, que significa horario, eso me hace entender que posiblemente esté hablando de trabajo. Entonces ahí tengo que jugar con estas palabras para ver si es do you work, finish, no tendría tanto sentido, ¿verdad? Entonces, do you finish your work, ahí suena mejor, por lo tanto sé que el verbo es finish.
y que work en esta oración no es un verbo, sino un sustantivo. No es el verbo trabajar, sino que es el sustantivo trabajo. Algunas palabras en inglés son tanto verbo como sustantivo. Mi oración sería entonces, do you finish your work schedule? ¿Terminas tu horario de trabajo? Cabe señalar que esta oración estaría incorrecta. Necesitaría una frecuencia. Por ejemplo, do you finish your work schedule every day at 6? Para decir terminaste tu horario de trabajo, entonces deberíamos usar el presente perfecto, que sería have you finished your work schedule. Pero para los fines de práctica, vamos a dejarlo así. Para la número 6, ¿cuál crees que sea el sujeto? Our family, right? El verbo está claro, likes, el por qué likes y no like, ya hemos hablado bastante en los ejercicios previos, si no lo has visto, adelante. Y el objeto directo sería camping, el complemento, a lot. Tendríamos finalmente, our family likes camping a lot. A nuestra familia le gusta mucho acampar. Muy bien, espero que ya le hayas tomado el ritmo. Seguimos entonces con la número 7 y aquí tenemos el verbo to be. La estructura sigue siendo la misma con excepción de que cuando tenemos el verbo to be, en lugar de poner un auxiliar, debes recordar que hay que darle un switch al verbo. La número 7 entonces tenemos al sujeto que es John. Tenemos dos verbos, tenemos el verbo to be y el verbo feel en presente progresivo. Como yo sé que el presente progresivo es to be más ing, entonces sé que es isn't feeling. El objeto, no tengo objeto, tengo aquí un complemento, well, today. Tendría entonces, John isn't feeling well today. John no se está sintiendo bien hoy. El número 8, lo único que tengo diferente es que tengo un adverbio de frecuencia, usually. Los adverbios de frecuencia van directamente antes del verbo, así que tengo la misma estructura, el sujeto, they, el verbo wash, y antes del verbo debo poner el adverbio de frecuencia, usually, y el complemento movies. Así que tendría, they usually watch movies on weekend. Ellos usualmente ven películas los fines de semana. Número 9, sujeto my brother, verbo play, en negativo, y el complemento directo, computer games, tendría entonces, my brother doesn't play computer games. Mi hermano no juega videojuegos en la computadora. La número 10, tengo una pregunta y tengo el verbo to be. Así que lo primero sería entonces el verbo to be, is. Si tengo is de primero, lo siguiente debería ser entonces dinner, porque no se dice is you, ¿verdad? Entonces el sujeto sería dinner. Nuestra oración completa sería entonces, is dinner ready for you? ¿La cena está lista para ti? La número 11 también es una pregunta, pero con el verbo visit. Así que necesito poner el auxiliar de primero, que es do. Debo de buscar entonces al sujeto, que sería you, y tendría entonces, do you visit? Ahí, ¿qué más me queda? Your grandparents often. Entonces, often es un adverbio de frecuencia. Debo también colocarlo en la posición correcta que ya dije era justamente antes del verbo. Tendría entonces, do you often visit your grandparents? También podría ser, do your grandparents often visit you? Porque you es tanto un pronombre sujeto como un pronombre objeto, así que bien podría ir delante o después del verbo. Esa la tengo que arreglar para que no haya esa ambigüedad. La traducción sería, ¿visitas a tus abuelos frecuentemente? O, ¿tus abuelos te visitan frecuentemente? Número 12, ya entonces tengo dominado la posición de los adverbios de frecuencia y digo, I often read, sujeto, verbo, entonces objeto, science fiction, books. No digo book science fiction, porque el adjetivo en inglés se escribe primero. ¿De qué son los libros? De science fiction.
Entonces mi oración sería: I often read science fiction books. Leo con frecuencia libros de ciencia ficción. Número 13, sujeto we, verbo go, objeto vacation y el adverbio de frecuencia usually. Tendríamos entonces: we usually go on vacation in summer. Aquí tengo que conocer que las preposiciones on, in, no se dice in vacation, se dice on vacation y se dice in summer, no on summer. Para las estaciones del año se usa la preposición in. Ya estos son detallitos que hay que saber adicional. Vamos de vacaciones usualmente en verano. La número 14 se ve de lejos que el sujeto es dog, my dog, y el verbo has para la tercera persona que es it, dog. Entonces tendría my dog has, ¿qué es lo que tienes? Le hace la pregunta ¿qué? Al verbo ¿qué tiene? A beautiful coat. Ahí lo tienes en su orden. Así que sería my dog has a beautiful coat. Mi perro tiene un pelaje hermoso. La última es una pregunta y tiene su truco porque vemos que está do dos veces. Eso significa que uno es el auxiliar y el otro es el verbo. Entonces tendría do. You do, porque el sujeto sería you. El único sujeto ahí sería you o the dishes. Sería do you do o sería do dishes do. No tendría sentido así, ¿verdad? Entonces sería do you do. ¿Qué es lo que haces? Ya queda obvio que es the dishes. Entonces, pero aquí tengo un when. Ahí me cambia todo. Eso significa que es una pregunta abierta. Entonces debo mandar a when para el inicio, porque el WH se escribe al inicio. Entonces digo when y después sigo como si fuera una pregunta cerrada, ¿verdad? When más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo, etc. Se queda igual lo que había hecho hasta el momento. Así que tendría when do you do the dishes? Una vez terminados estos ejercicios, te dejo la clave de respuestas directamente desde el formulario. Así concluimos con esta lección, espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.